Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio nuevo de Éxodo capítulo 12, versículo 41 y Éxodo 13, 3 al 4, Éxodo 14, 1 al 21, Éxodo 15, 22 al 27. Todas esas citas bíblicas tienen que ver con el estudio de Moisés sacando al pueblo de Egipto. El texto de cómo formulé el estudio dice: Moisés y Aarón y los hijos de Israel salieron de Egipto, entraron en medio del Mar Rojo en seco, teniendo las aguas por muro. Ese estudio lo vamos a ver palabra por palabra hasta completar la palabra muro. Entonces ahora comenzamos con Moisés. Moisés y Aarón y los hijos de Israel salieron de Egipto, entraron en medio del Mar Rojo en seco, teniendo las aguas por muro. Entonces la primera palabra del estudio es Moisés. Y como les dije, son muchas las citas bíblicas, pero la primera que vamos a ver de Moisés es de la palabra Moisés. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y allí vamos a comenzar el estudio de la palabra Moisés. ¿Ok? Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bueno, lo que estamos estudiando es la palabra Moisés, porque ese es el comienzo del estudio. Moisés, la palabra Moisés, lo que quiere decir en resumido, con sus conexiones y todo, lo que quiere decir es la creación de Dios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó allí quiere decir Moisés. En definición, lo que Moisés, el nombre Moisés quiere decir sacado de las aguas, pero ese es como nombre, pero aquí estamos estudiando el nombre con las conexiones. Entonces, las conexiones de cada nombre o de cada palabra lo que hacen es ayudarnos a poder entender mejor de qué o de quién estamos hablando. Entonces, en este caso, la palabra Moisés quiere decir la creación de Dios. Eso es lo que es. Moisés, específicamente su conexión directa es la palabra creó o creación. Entonces, dice aquí que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. Cuando hablamos de Moisés también hablamos de Dios, porque Jehová le dio la ley a Moisés y la ley tiene que ver con Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, en realidad también estamos hablando de Moisés. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de la ley. Y cuando hablamos de la ley y Moisés y Dios, estamos hablando de la creación de Génesis capítulo 1, versículo 1. O queriendo decir que Moisés
Cuando Jehová lo tomó para mandarlo a Egipto con Aarón a sacar el pueblo, en ese trayecto lo que sucedió fue que a Jehová, Dios, en este caso Jehová Dios, hizo una creación. Y esa creación es la creación de Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y esa creación es Moisés, Aarón y el pueblo que salió de Egipto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la palabra Moisés. Para entender un poco mejor esto de que hablamos de Moisés, hablamos de Dios, vamos a ver Éxodo capítulo 7. En Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice la palabra. Dice, Jehová le dijo a Moisés, mira, dijo Jehová, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Si ven que aquí a Jehová le dice a Moisés que él lo ha constituido Dios para Faraón. Por eso les digo que cuando hablamos de Moisés, en realidad estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de Dios y Moisés, estamos hablando de la ley. Y cuando estamos hablando de Dios, Moisés y la ley, estamos hablando de la creación de Génesis 1:1. Entonces, aquí se nos dice que Jehová constituyó a Moisés Dios para Faraón. Quiere decir esto que Moisés en una manera es Dios, sí, porque la palabra Dios en la Biblia lo que es un título primeramente, y luego Dios en la Biblia lo que quiere decir es el verbo. Acuérdense que en San Juan capítulo 1 la escritura dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo era Dios, dice la escritura. Ahora, el verbo no puede existir solo. El verbo necesita una boca de un ser humano, hombre o mujer, donde ese verbo pueda salir y expresar lo que quiere expresar. Ahora, necesita una boca, pero también una mente, porque en la mente es donde se formulan todas las cosas. Entonces, en este caso, por eso les dije, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de Dios. O sea que en pocas palabras, Dios y Moisés existen juntos. Porque acuérdense que Moisés es el que sacó el pueblo, Moisés es el que hablaba. Moisés es el que hablaba lo que Jehová mandaba. Jehová le decía, dile esto a los hijos de Israel, bla, 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 bla. Y Moisés lo repetía. Entonces Moisés era el verbo. Entonces el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Dios era Moisés. Y lo vemos de esa manera. Entonces aquí Jehová le dice a Moisés, yo te he constituido a ti Dios para Faraón. Esta palabra Dios, por ejemplo, en la Biblia, Reina Valera, versión 1960, esta palabra Dios está en letra minúscula, queriendo decir que Moisés, aquí pusieron a Moisés como un Dios, una persona sin importancia, vamos a decirlo así, o un Dios falso. Así lo escribieron en la Biblia Reina Valera, versión 1960. La palabra Dios la escribieron en minúscula refiriéndose a Moisés. Pero en realidad, para serles honesta, eso está mal. Porque Moisés en realidad es Dios
porque Dios, el número 430 en el diccionario Strong, que este es el número que pertenece a esta palabra aquí, Dios lo que quiere decir es simplemente un rey que tiene verbo para hablar, ¿ok? Y pues ese era el trabajo de Moisés con el pueblo. Ahora, Dios como Dios, así de la manera que nosotros quisiéramos, por decirlo así, entender a Dios, pues es que está bien difícil, porque Dios como Dios en sí, pues ninguno de nosotros lo ha visto así para decir, oh, esto es Dios. En la Biblia hay algunos pasajes donde habla de algunas personas que vieron a Dios y dicen, voy a morir porque vi a Dios. Pero en realidad, Dios como verbo es cualquier persona que tiene verbo o tiene entendimiento de la palabra de Dios o de la Biblia, y la persona puede hablarlo. Entonces, ese verbo que está saliendo de la Biblia es Dios, pero ¿es Dios en quién? Porque Dios él solo no puede hablar. El verbo necesita un cuerpo humano donde existir ese verbo, o donde existir ese Dios, vamos a llamarlo así. Entonces, en este caso, cuando Jehová le dice a Moisés, mira, te he constituido Dios para Faraón, yo te he constituido a ti Dios para Faraón, le está diciendo la verdad, porque Moisés es el que lleva el mensaje de parte de Dios para Faraón. Entonces, en realidad, Moisés venía a ser Dios para Faraón. Por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando Jehová trajo todas las plagas en Egipto, ustedes se fijan cuántas veces Faraón habló con Moisés. Por ejemplo, Moisés hablaba con Faraón que deja ir al pueblo, si no Jehová te va a traer esto y te va a traer lo otro y te va a traer lo otro. Y la Biblia dice que llegó un tiempo de que Faraón le dijo a Moisés, pues órale, ora a Jehová para que me quite estas plagas de encima. Y la Biblia dice que Moisés oró y Jehová escuchó y hizo caso a los ruegos de Moisés, quitaba las plagas y volvía Faraón y volvía a hacer lo malo delante de Jehová. Y volvía Jehová a castigarlo. Y así se la pasa toda la historia, ¿verdad? Entonces, si se fijan en este caso, el que oraba a Jehová y Jehová obedecía y hacía Jehová los milagros de quitar las plagas, era Moisés. Entonces, en este caso, Moisés era el verbo en ese tiempo. ¿Ok? El verbo andando, el verbo hablando a través de Moisés. Entonces, la palabra Moisés lo que quiere decir es la creación de Dios. Específicamente, la creación de Dios, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No la creación de Jehová, la creación de Dios. Porque ya les dije que Dios es una cosa, Jehová es otra cosa, así Jesús es otra cosa, el Señor es otra cosa y Cristo es otra cosa. Entonces, todos ellos, todos esos nombres en realidad lo que son títulos de reyes, ¿ok? Pero el punto en el que yo me estoy concentrando en este día es en este punto donde queda claro pues que Moisés es la creación. En Génesis 1:1, en el principio creó. La palabra creó es la conexión directa del nombre Moisés. Entonces Moisés, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de la creación de Génesis 1:1. Y luego la otra conexión del nombre Moisés
esa otra conexión quiere decir la palabra amasar. Y esa palabra amasar va a estar en Éxodo 29. Vamos a ver. Éxodo 29, versículo 2. Lo voy a agarrar desde el versículo 1, ¿ok? Y aquí vamos a ver que el nombre Moisés también quiere decir, aparte de ser Dios, quiere decir, y aparte de ser creación, quiere decir amasar. Y dice la palabra, esto es lo que les harás, dice, para consagrarlos, dice, para que sean mis sacerdotes. Jehová se está refiriendo aquí, le está dando una orden a Moisés, se está refiriendo cómo consagrar a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes levitas. Le dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. En el versículo 2 dice, toma panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite. Ok, entonces el nombre Moisés, la otra conexión que tiene es amasado con aceite. La palabra amasar. Primero Moisés quiere decir creación, después Moisés quiere decir Dios y después Moisés quiere decir amasar. Tortas amasadas con aceite, ¿ok? Amasar. Ahora vamos a ver a la otra conexión de la palabra Moisés. La otra tercera conexión o la cuarta conexión va a ser la palabra confundir. Y esa palabra confundir va a estar en Génesis capítulo 11. Vamos para allá. Génesis capítulo 11, versículo 9. Ok, entonces, primeramente el nombre Moisés quiere decir la creación de Dios. Segundo, Moisés quiere decir Dios. Tercero, Moisés quiere decir amasado, harina amasada o torta amasada. ¿Ok? Y cuarto, Moisés quiere decir confusión. Vamos entonces, en Génesis capítulo 11, versículo 9 dice, lo voy a agarrar desde el versículo 7, ¿ok? Pero el texto es el 9, perdón. Entonces, Génesis capítulo 11, versículo 7 al 9. Dice la palabra, ahora pues, dice Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y luego en el versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la confusión del lenguaje de Babel. Y esa palabra confusión quiere decir Moisés. ¿Ok? Entonces, no lo olviden porque esta es la última cita bíblica de la palabra Moisés. No olviden que la palabra Moisés quiere decir la creación de Dios. Segundo conexión, Moisés quiere decir Dios mismo. Tercera conexión quiere decir tortas amasadas. Y cuarta conexión quiere decir confusión del lenguaje. Entonces, esas definiciones y conexiones son en realidad lo que definen al nombre de Moisés. Entonces, esta es la palabra Moisés y la palabra Moisés, prácticamente esto es lo que es y aquí los voy a
Bueno, vamos a ver una conexión de conexión y es la última para la palabra Moisés. Y va a estar en Jeremías. Vamos a Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 21. También esto tiene que ver con Moisés. Y en Jeremías 32, 21 dice la palabra: y sacaste a tu pueblo, refiriéndose a Jehová, le dice Jeremías, sacaste a tu pueblo, Israel, de la tierra de Egipto, con señales y potentos, con señales y portentos, dice aquí, señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con grande terror o gran terror. Ok, aquí venimos por la palabra brazo. En este texto Moisés lo que quiere decir es un brazo extendido. La palabra brazo en la Biblia quiere decir un príncipe, y también brazo quiere decir un hombre o una mujer de poder que tiene poder sobre algo, sobre alguien. En este caso, pues Moisés era un hombre de poder del verbo, poder de entendimiento de la palabra para hablar la palabra de Jehová. Entonces, eso es lo que es Moisés. Así que aquí lo voy a dejar con el nombre de Moisés y vamos a continuar con el estudio. Después, la palabra que sigue después de Moisés es Aarón, porque el texto que estamos viendo es Éxodo 12:41 y yo titulé el texto del estudio: Moisés y Aarón y los hijos de Israel salieron de Egipto, entraron en medio del Mar Rojo en seco, teniendo las aguas por muro. Entonces, allí vamos a continuar con el resto del estudio de Aarón. Ahorita ya vimos la palabra Moisés. Así que cuídense mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.